Me llamo Lucía. Tenía 34 años el día que mi vida, tal como la conocía, se detuvo en seco para luego cambiar de dirección violentamente. Sucedió un martes por la tarde, en una de esas jornadas grises y plomizas típicas del otoño madrileño, cuando el cielo parece descender hasta rozar los tejados de pizarra del barrio de Salamanca. Me encontraba sentada en una pequeña tasca de la calle Claudio Coello, un establecimiento de los de toda la vida, con paneles de madera oscura barnizada por el tiempo y una barra de zinc donde los camareros, vestidos con chalecos negros, servían cañas y cafés con movimientos mecánicos y precisos. Eran poco más de las 4 de la tarde. El local estaba impregnado de ese olor inconfundible de las tascas antiguas, una mezcla densa de café torrefacto recién molido, serrín en el suelo y el aroma húmedo de la lana mojada de los abrigos. Fuera, la lluvia caía con una insistencia monótona, repiqueteando contra los ventanales y distorsionando las luces de los coches que pasaban por la calle. A mi alrededor, el murmullo de las conversaciones era un zumbido constante y reconfortante, ejecutivos desabrochándose las corbatas tras una larga comida de negocios, señoras mayores merendando y jóvenes consultando sus móviles. Nada en el ambiente presagiaba un drama. No había música de violines sin crescendo ni truenos repentinos. Sin embargo, cuando aquel desconocido apartó la silla frente a mí y se sentó sin pedir permiso, sentí una presión física en el pecho, como si la presión atmosférica dentro del local hubiera descendido bruscamente, robándome el aire. El hombre se presentó como Javier. No me tendió la mano, ni sonrió. Su presencia era imponente, no por su tamaño, sino por la quietud absoluta que emanaba. Tendría unos 50 y tantos años, vestía un abrigo de corte impecable, probablemente de alguna sastrería cercana, y tenía el pelo gris peinado hacia atrás con una severidad que acentuaba sus facciones duras. Su voz, cuando habló, fue tranquila, con una dicción perfecta, carente de cualquier temblor de nerviosismo o de la calidez de la empatía. Era una voz de control. Pronunció el nombre de mi marido como quien enuncia un hecho científico irrefutable, carente de emoción pero cargado de consecuencias. Su marido, Alejandro, se está acostando con mi mujer. El tiempo se dilató. No hubo jadeos, ni lágrimas repentinas, ni gritos de negación. Mi reacción fisiológica fue mucho más primitiva, un frío glacial, como una descarga eléctrica de bajo voltaje, recorrió mi columna vertebral desde la nuca hasta la base de la espalda. Mis manos, que sostenían la taza de café con leche ya tibio, se quedaron inmóviles. No necesité preguntarle si estaba seguro. La confirmación tiene un peso específico, una densidad que la mera sospecha nunca alcanza. En el fondo de mi estómago, esa certeza aterrizó como una piedra lanzada a un pozo profundo. Javier colocó un sobregrueso de color manila sobre la mesa de mármol. No lo empujó hacia mí de inmediato, ni hizo ademán de abrirlo. Simplemente lo dejó allí, como un objeto inerte que contenía la destrucción de mi universo personal. Me miró directamente a los ojos, su mirada era analítica, evaluando mi capacidad de resistencia. Si actúa ahora, impulsada por la rabia, perderá, dijo con frialdad. Si presenta la demanda de divorcio mañana, perderá. Miré fijamente el sobre. Mis manos no temblaban, lo cual me sorprendió, aunque sentía el corazón golpeando contra mis costillas con la fuerza de un animal atrapado. Había imaginado este momento, o versiones de él, cientos de veces en mis peores insomnios. Siempre pensé que gritaría, que volcaría la mesa, que me derrumbaría en un llanto histérico. Pero la realidad era mucho más estática. Me quedé sentada, petrificada, mientras el camarero pasaba cerca con una bandeja de raciones, ajeno a que mi matrimonio acababa de ser declarado muerto en su mesa número 4. Los tribunales no escuchan el dolor, Lucía, continuó Javier, inclinándose ligeramente hacia adelante, bajando el tono para que nadie más pudiera oírnos. Los jueces escuchan las pruebas. Si usted actúa basándose en sus emociones, estará protegiendo a quienes nos han engañado. Les dará la ventaja de la victimización o del ocultamiento. Si espera, si tiene la sangre fría de esperar, se estará protegiendo a sí misma. Me explicó, con la paciencia de un profesor universitario, que él había aprendido esa lección de la manera más dura en el pasado, y que por eso, esta vez, había decidido no cometer errores. Había comenzado a documentarlo todo. Fechas, horas, lugares, extractos bancarios, patrones de comportamiento. Escuché sin interrumpir. Poco a poco,
me di cuenta de que aquello no era una reunión para planear una venganza pasional, era una advertencia estratégica. Era un plan de batalla. Pensé en Alejandro. En mi marido. Pensé en sus llegadas tarde, en las excusas vagas, en su teléfono móvil siempre boca abajo sobre la mesilla de noche, en el silencio que había ido llenando nuestro piso con balcón como un gas inodoro pero letal. Pensé en cómo habíamos dejado de discutir hacía meses, y cómo yo, estúpidamente, había interpretado esa ausencia de conflicto como una señal de estabilidad. Javier empujó el sobre unos centímetros hacia mí, rozando mi taza de café. No necesita decidir nada hoy. No tiene que abrirlo ahora si no quiere. Solo prométame una cosa, no se precipite. No haga nada estúpido que nos cueste la ventaja táctica. Asentí lentamente. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para él. En aquel momento, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales de la tasca en el barrio de Salamanca, no sabía que mi vida había dejado de dar vueltas sin sentido y había comenzado a avanzar, por fin, hacia un destino claro. Aquel café con leche frío fue el punto de inflexión. Antes de que todo saltara por los aires, yo creía sinceramente que mi vida era un modelo de estabilidad envidiable. Llevaba 7 años casada con Alejandro. Él trabajaba en el sector de la logística, coordinando transportes a nivel europeo, un trabajo con horarios exigentes pero predecibles. Yo trabajaba como experta en localización y traducción para una empresa tecnológica, lo que me permitía trabajar desde casa. Nuestro matrimonio estaba cimentado sobre rutinas cómodas, como un edificio antiguo asentado sobre pilares profundos. Nuestros sábados por la mañana consistían en ir al mercado y luego al supermercado, discutiendo si comprábamos dorada o lubina para el horno. Los viernes por la noche eran sagrados, pedíamos unas tapas a domicilio, croquetas, jamón, algo de queso, y nos sentábamos en el sofá a ver alguna película que Alejandro rara vez terminaba, quedándose dormido con la boca entreabierta antes de los créditos finales. Alejandro no era un romántico de novela, ni un poeta. Pero era, o eso creía yo, fiable. Si se fundía una bombilla, la cambiaba. Si el coche, nuestro Seat León, hacía un ruido extraño, él lo llevaba al taller. Nunca alzaba la voz, nunca olvidaba pagar el recibo de la luz. Esa solidez, esa previsibilidad, me hacía sentir segura. Me decía a mí misma que eso era el amor maduro, el amor real, lejos de los dramas adolescentes. Mirando atrás, con la claridad que da el dolor, me doy cuenta de que confundí la inercia con la lealtad, y el silencio con la paz. No hubo señales de advertencia obvias, de esas que salen en las películas. No encontré carmín en el cuello de la camisa ni recibos de hoteles en los bolsillos. Solo había una casa tranquila, demasiado tranquila. Mis padres adoraban a Alejandro, decían que era un hombre de los que ya no quedan. Mis amigas me decían que tenía suerte de tener un marido que no daba problemas. Yo creía que la ausencia de peleas significaba la presencia de confianza. No sabía, no podía saber, que un piso puede quedarse en silencio simplemente porque uno de sus habitantes ya se ha ido emocionalmente, aunque su cuerpo siga ocupando espacio en el sofá. El cambio llegó de forma tan sutil que al principio fue invisible. Alejandro empezó a llegar más tarde del trabajo. Primero eran las 9, luego las 10. Problemas con un envío en la aduana, decía. Una reunión con los socios alemanes, explicaba mientras se aflojaba la corbata. Luego, las llegadas rozando la medianoche se volvieron habituales. El teléfono móvil se convirtió en una extensión de su mano que yo tenía prohibido tocar, siempre con la pantalla oculta, siempre con notificaciones silenciadas. Si sonaba un mensaje, lo miraba de reojo y bloqueaba la pantalla inmediatamente, con un gesto rápido y culpable. Un día, un olor nuevo invadió el cuarto de baño. Una fragancia cítrica y amaderada, cara. Alejandro nunca había usado colonia en 7 años, se conformaba con el desodorante de siempre. Cuando le pregunté, se encogió de hombros con naturalidad y dijo que era una muestra que le habían regalado a un compañero de la oficina y que la estaba probando. Su armario también empezó a mutar, las camisas holgadas dieron paso a otras de corte slim fit que marcaban una figura que él estaba empezando a esculpir de nuevo. Dejó de ir a la peluquería del barrio, la de toda la vida, y empezó a frecuentar un salón de estilismo en el centro. Los fines de semana, comenzó a desaparecer por las mañanas para ir al gimnasio.
Regresaba a casa sudoroso pero con una energía vibrante, con los ojos brillantes y una sonrisa fácil, casi eufórica. Era una felicidad que yo no había visto en nuestra casa en meses, una vitalidad que se apagaba en el momento en que cruzaba el umbral de nuestro piso. Sus mensajes de texto hacia mí se volvieron esporádicos, funcionales: compro pan, llego tarde, no me esperes despierta. Si alguna vez has sentido como tu propia casa se vuelve un lugar hostil y frío a pesar de tener la calefacción encendida, entenderás de lo que hablo. Es la soledad acompañada, la peor de todas. Todo cambió una noche de martes. Había quedado a cenar con una amiga, Maite, en un restaurante cerca de la zona de Retiro. Estábamos terminando el postre cuando, al mirar por el ventanal hacia el local de enfrente, una cafetería con terraza acristalada, lo vi. El corazón se me paró literalmente durante un segundo. Era Alejandro. No estaba en la oficina, ni en un almacén logístico en la periferia. Estaba sentado en una mesa pequeña, iluminada por una luz cálida. Frente a él había una mujer. Tenía el pelo oscuro, brillante, y llevaba un abrigo de color rojo vino que destacaba sobre el fondo neutro del local. Estaban inclinados el uno hacia el otro, en esa burbuja de intimidad que excluye al resto del mundo. Alejandro sonreía. Era una sonrisa abierta, relajada, genuina, la sonrisa del hombre del que me enamoré y que hacía años que no me dedicaba a mí. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista. Vi cómo él extendía la mano sobre la mesa, sorteando las tazas de café, y envolvía la mano de ella con la suya. Fue un gesto de propiedad, de cariño instintivo, que no requería pedir permiso. No era el roce accidental de dos colegas, era el tacto de dos amantes. Maite siguió mi mirada y se cayó de golpe. Me agarró del brazo, intuyendo que yo podría salir corriendo hacia allí, pero mi cuerpo estaba rígido como una tabla. No podía moverme. No grité. No crucé la calle para montar un escándalo. Simplemente observé cómo mi realidad se fracturaba en tiempo real. Esa noche, Alejandro llegó a casa pasadas las 12:30. Entró en el dormitorio a oscuras, se quitó la ropa en silencio y se metió en la cama. Cuando le pregunté, con la voz más neutra que pude fingir, qué tal le había ido el día, me respondió con total normalidad: cansado, mucho lío con los albaranes, ya sabes. Su voz no tembló. Me di cuenta entonces de que una persona puede mentir con absoluta tranquilidad cuando la mentira se ha convertido en su lengua materna. Decidí no reaccionar en ese momento. Me di la vuelta, mirando hacia la pared, y sentí como las lágrimas calientes resbalaban por mi nariz hacia la almohada. A partir de la mañana siguiente, comencé a vivir una doble vida. Hacia el exterior, seguía siendo Lucía, la esposa comprensiva y eficiente. Hacia el interior, me convertí en una espía en mi propio hogar. Compré una libreta pequeña que escondía en el fondo de mi cajón de la ropa interior. Empecé a anotar cada hora de salida y llegada. Cuando él decía que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina, yo cogía el coche, aparcaba a 2 manzanas de su empresa y caminaba para comprobar el parking. Su SEAT nunca estaba allí. Cuando decía que iba al gimnasio, entraba en la web del centro deportivo con su clave, que yo conocía, y verificaba su historial de accesos. Solo había ido una vez en todo el mes. Busqué, en secreto, a un abogado de divorcios. Fue una reunión breve y clínica en un despacho aséptico. El abogado, un hombre mayor con cara de haberlo visto todo, me dijo una frase que se me grabó a fuego: Lucía, la sospecha no es una prueba ante un juez. La confrontación prematura solo sirve para enseñar al traidor a esconderse mejor. Salí de su despacho con una regla de oro: no actuar hasta tener pruebas irrefutables. Aquellas semanas fueron un infierno. Tener que dormir al lado del hombre que me estaba traicionando, oler en su piel el rastro imperceptible de otra mujer, escuchar sus mentiras cotidianas y asentir con una sonrisa falsa, fue la cosa más solitaria que he hecho en mi vida. El martes siguiente, Javier apareció de nuevo. Esta vez no fue casualidad. Habíamos intercambiado números. Nos reunimos en una cafetería más discreta, lejos de mi barrio. Javier no se anduvo con rodeos. Mi mujer, Raquel, es quien está con su marido. Abrió una carpeta de cuero y sacó una serie de fotografías impresas en alta calidad. Allí estaban Alejandro y Raquel.
cenando en un restaurante italiano, entrando en el cine, besándose en un aparcamiento subterráneo. Alejandro riéndose mientras ella le acariciaba la mejilla. Cada foto tenía impresa la fecha y la hora en la esquina inferior. Era un catálogo del engaño, meticulosamente documentado. Javier me entregó también una memoria USB. Aquí tiene copias digitales de todo, además de capturas de pantalla de reservas y movimientos de tarjetas que comparten. Necesitará esto para protegerse. Me explicó que me estaba ayudando porque compartíamos la misma desgracia y el mismo objetivo. Antes de despedirse, me reiteró la importancia de no precipitarme y me dijo que aún quedaba un asunto importante que discutir. 3 días después, me citó de nuevo en la tasca del barrio de Salamanca. Cuando llegué, Javier tenía un maletín negro de aspecto pesado sobre la silla contigua. Tras pedir 2 cafés, lo colocó sobre la mesa y lo abrió ligeramente, lo suficiente para que yo pudiera ver el interior. Estaba lleno de fajos de billetes, ordenados milimétricamente. Le pido que no presente la demanda de divorcio hoy, ni la semana que viene. Mi primera reacción fue de indignación. Sentí que la sangre me subía a la cara. Le dije, casi escupiendo las palabras, que mi dignidad no estaba en venta y que yo no era una mercenaria. Javier levantó una mano, pidiendo calma con ese gesto autoritario que le caracterizaba. Esto no es un soborno, Lucía. Esto es una compensación por su sufrimiento y una garantía para mi estrategia. Entiéndalo bien, si usted presenta la demanda ahora, Alejandro entrará en pánico. Llamará a Raquel inmediatamente. Ellos cerrarán filas, borrarán mensajes, destruirán pruebas financieras y se coordinarán para negar el adulterio o esconder bienes. Todo lo que he construido se vendrá abajo. Javier quería esperar 3 meses más. 3 meses. Necesitaba ese tiempo para cerrar el cerco legal sobre Raquel, para documentar la convivencia continuada, lo cual era crucial para sus propios intereses patrimoniales y de custodia. Si actúa antes, su marido alertará a mi mujer y perderemos la ventaja sorpresa. Este dinero es para que usted pueda tener un colchón, para que pueda irse a un hotel si no soporta estar en casa, o para pagar al mejor abogado de Madrid. Miré el dinero y luego miré a Javier. 3 meses más viviendo en la mentira. 3 meses más de náuseas matutinas al ver a Alejandro. Pero la lógica de Javier era aplastante. Si quería salir de aquello no como una víctima, sino como una mujer libre y con la cabeza alta, necesitaba hacerlo bien. Asentí. No lo hice por el dinero, aunque sabía que me vendría bien para empezar de cero, sino porque quería terminar aquella historia con dignidad y con la victoria total en la mano. Las semanas siguientes exigieron de mí una disciplina espartana, digna de una actriz ganadora de un Goya. Seguía preparando el desayuno por las mañanas, preguntaba ¿qué tal el trabajo?, con un tono convincente, y planchaba sus camisas sabiendo que se las pondría para ver a Raquel. Javier y yo manteníamos un contacto estrecho, casi diario, para cruzar los datos de nuestras agendas. Cuando Alejandro me decía que tenía una reunión hasta tarde, yo le enviaba un mensaje a Javier y él me confirmaba, Raquel acaba de salir de la oficina, van hacia el centro. Llegué incluso a encontrar el contrato de alquiler de un apartamento en Pozuelo de Alarcón. Estaba a nombre de Alejandro. Aproveché un momento en que él se estaba duchando para sacar el documento de su maletín, fotografiar cada página con mi móvil y volver a dejarlo exactamente como estaba, cuidando de que los bordes del papel coincidieran. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se oyera por encima del ruido del agua de la ducha. Alejandro, por su parte, empezó a bajar la guardia. Se confió. Creyó que era más listo que yo, que su doble vida era perfecta. Su arrogancia fue su perdición. Llegó a decirme que tenía que irse de viaje de negocios a Marbella durante 3 días para supervisar una feria logística. Javier me confirmó al instante que Raquel también había reservado billetes de AVE a Málaga para las mismas fechas. Le preparé la maleta a Alejandro. Le doblé los pantalones, le puse sus camisas favoritas. Le sonreí en la puerta y le dije, «Pásalo bien, cariño, ten cuidado con el sol». En ese momento comprendí algo fundamental, el silencio no es debilidad. El silencio, cuando es estratégico, es el arma más poderosa que existe. Es la preparación del golpe final.
Alejandro regresó de Marbella bronceado y con un regalo absurdo para mí, un pañuelo de seda que probablemente compró en el aeropuerto a última hora. Javier, por su parte, había conseguido todo lo necesario: registros de entrada en el hotel de lujo, facturas de cenas románticas frente al mar, fotos de ellos paseando de la mano por Puerto Banús como una pareja oficial. Teníamos la historia completa. Una semana después, Alejandro me propuso algo que yo ya esperaba. Me dijo que la empresa iba a trasladar parte de la operativa a la zona noroeste y que le convendría alquilar un pequeño estudio cerca de Pozuelo para no tener que cruzar Madrid en hora punta todos los días y así poder venir a casa los fines de semana más descansado. Yo accedí, mostrándome comprensiva y solícita. Claro, Alejandro, lo que sea mejor para tu descanso, le dije. Javier me confirmó que Raquel ya había trasladado sus cosas a ese apartamento en Pozuelo. Ya no se escondían en hoteles por horas, estaban conviviendo. Habían establecido un hogar paralelo. Este hecho era jurídicamente letal para ellos, pues eliminaba cualquier defensa de desliz pasajero. Fijamos la fecha, un lunes, a las 10 de la mañana. Javier y yo coordinamos a nuestros respectivos procuradores para presentar las demandas de divorcio simultáneamente en los juzgados de Madrid. Sin avisos previos. Sin discusiones nocturnas. Sin advertencias. Un ataque quirúrgico y sincronizado. Para el miércoles, los documentos oficiales estaban siendo entregados. Recuerdo ese miércoles con una claridad cristalina. Alejandro irrumpió en casa a media tarde, mucho antes de su hora habitual. Traía la demanda en la mano y el rostro descompuesto, pálido como el papel que sostenía. Le temblaban las manos. Entró en el salón donde yo estaba leyendo tranquilamente un libro, esperando. ¿Qué es esto, Lucía? Balbuceó, con la voz estrangulada. ¿Qué has hecho? Cerré el libro despacio, lo dejé sobre la mesa y me levanté. Lo miré a los ojos con una calma que me sorprendió incluso a mí. Lo sé todo, Alejandro, le dije suavemente. Tengo las fotos. Tengo las fechas. Tengo el contrato del piso de Pozuelo. Sé lo de Marbella. Sé lo de las cenas. Lo sé todo desde hace meses. Él intentó abrir la boca para negar, para inventar alguna excusa de última hora, pero yo no le dejé espacio. Y por cierto, añadí, lanzando la última carta, el marido de Raquel, Javier, ha presentado su propia demanda esta misma mañana contra ella. A estas horas, ella debe estar recibiendo la notificación igual que tú. Vi cómo el color desaparecía por completo de su cara. Fue como ver a un edificio demolerse por dentro. Se dejó caer en el sofá, derrotado. No hubo gritos. Esa noche, nuestro piso con balcón estuvo más silencioso que nunca, pero ya no era el silencio de la mentira. Era el silencio absoluto y rotundo de la verdad cuando ha sido revelada y ya no queda nada que decir. Los días siguientes, Alejandro y Raquel intentaron negociar. Querían un acuerdo rápido, discreto, amistoso. Trataron de apelar a los años compartidos, a los buenos momentos. Pero Javier y yo nos mantuvimos firmes como rocas. Rechazamos sus ofertas iniciales. En el juzgado, o mejor dicho, en las negociaciones previas entre abogados, las pruebas hablaron por sí solas. No hizo falta dramatizar, las fotos, los extractos y los informes de los detectives contaban la historia de una deslealtad premeditada y sostenida. El matrimonio se disolvió. La liquidación de gananciales se hizo teniendo en cuenta la realidad de los hechos. Yo me quedé con el piso. Alejandro se mudó definitivamente a Pozuelo, o a donde fuera que pudiera ir. Antes de irse con sus últimas cajas, intentó pedirme perdón. Murmuró algo sobre estar confundido, sobre no querer hacerme daño. Acepté sus disculpas con un movimiento de cabeza, no por él, sino por mí. Para no cargar con el rencor. Pero no le ofrecí consuelo ni absolución. La puerta se cerró detrás de él y escuché el clic de la cerradura como el sonido más liberador del mundo. Javier consiguió un resultado similar con Raquel. Hablamos una última vez por teléfono cuando todo estuvo firmado y sellado. Fue una conversación breve, cortés, entre dos generales que han ganado una guerra que no empezaron. No hubo celebraciones, ni brindis con champán.
Solo compartimos un profundo sentimiento de alivio y el reconocimiento mutuo de haber hecho lo correcto. Mirando atrás, con la perspectiva que da el tiempo, he extraído lecciones que valen más que todo el dolor sufrido. He aprendido a creer en los hechos más que en las palabras bonitas. He aprendido que nunca debes enfrentarte a un problema cuando estás aturdida y herida, debes esperar, respirar y enfrentarte a él cuando estés preparada y armada con la verdad. He aprendido a proteger mi patrimonio y mi futuro en silencio. Esperar no es resignarse, esperar es elegir el momento exacto para defender tu vida. Esta historia no trata sobre la venganza, aunque pueda parecerlo. La venganza es caliente, desordenada y a menudo te quema a ti misma. Esto trata sobre la dignidad, sobre el amor propio blindado con pruebas irrefutables. Gané porque tuve la paciencia de esperar, porque tuve un propósito. Espero que mi experiencia sirva a otras personas que, tal vez ahora mismo, estén sentadas en una tasca viendo llover, sintiendo que su mundo se acaba, para que sepan que con paciencia y fuerza, pueden volver a empezar.